El día de hoy hablaremos un poco más sobre Eliseo. Fue un profeta que vivió en Israel entre los años 850 y 800 a.C. Su nombre viene del hebreo Elishua, que significa Dios salva. Eliseo fue sucesor de Elías, quien lo llamó cuando aún era joven y trabajaba en casa de sus padres. Recordemos que al ser llamado, Eliseo dejó todo al instante y se puso al servicio de Elías. Cuando Elías fue llevado por Dios, Eliseo recibió la doble porción de su espíritu, que era el espíritu de Dios, y ahí comenzó su andar como profeta. Tomó el manto de Elías y, como ya lo había visto hacer, golpeó el río Jordán y éste se abrió en seco para que cruzara. Quienes lo vieron se dieron cuenta que el espíritu de Elías ahora estaba sobre Eliseo. Ellos propusieron enviar 50 hombres fuertes a buscar a Elías, pues pensaban que Dios lo había llevado quizá a algún monte. Pero Eliseo, consciente que su maestro había partido con Dios, pidió que no lo buscaran. Los hombres buscaron a Elías por 3 días sin obtener resultados. Y al final regresaron a Jericó, donde estaba Eliseo. Eliseo también ayudó a la gente de Jericó que padecía por la calidad del agua, y él les ayudó bendiciéndola y purificándola. Otro detalle que encontramos es que Eliseo era calvo. No se sabe si era por genética, por alguna tradición o tonsura. Podemos ver también que los reyes de Israel, Judá y Edom se acercaban a él para consultar a Dios, como lo hicieron cuando Mesá, rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Josafat, rey de Judá, fue a ver a Eliseo junto con los reyes de Israel y Edom. Eliseo aceptó ayudarlos solo por el respeto que le tenía a Josafat, rey de Judá. La mano de Dios vino sobre Eliseo mientras el músico tocaba, y Eliseo dio palabra de Dios. Ellos hicieron lo que Eliseo les mandó y lograron derrotar a los moabitas. También Eliseo ayudaba a la gente que tenía necesidades. Él era un hombre con un corazón dispuesto a servir. Así lo hizo con una mujer que había quedado viuda. Su esposo había sido miembro de la comunidad de profetas y había dejado una deuda. Y ahora los hijos de aquella viuda serían llevados como esclavos. Pero Eliseo la ayudó y Dios hizo un milagro. Llenó sus vasijas con aceite para que pudiera venderlo y así pagar la deuda. E incluso sobró para que ella y sus hijos pudieran vivir. También encontramos a Eliseo en la ciudad de Sunén, donde vivía una mujer con su esposo, quienes decidieron ayudarle. Ellos le construyeron una habitación en su casa para que tuviera dónde quedarse cada vez que pasara por ahí. Ellos no tenían hijos, así que el profeta Eliseo les dio palabra de Dios y 1 año después la mujer dio a luz un hijo. Pero tiempo después el niño cayó enfermo y murió. Eliseo fue a verlo, clamó a Dios y se tendió 7 veces sobre el niño hasta que él resucitó. En 2 de Reyes capítulo 4 podemos ver otro acto milagroso de Dios a través de Eliseo, cuando alimentó a 100 personas con solo 20 panes de cebada y unas espigas. En el capítulo 5 encontramos la historia de Naamán, un jefe del ejército sirio quien estaba enfermo de lepra. Él se entera de Eliseo y va a buscarlo. Eliseo le dice que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Él lo hace así y es curado de la lepra. En 2 de Reyes 13 podemos encontrar más sobre el ministerio de Eliseo, cómo Dios lo libra a él y a su criado del ejército sirio y cómo se cumple la palabra de Dios después de la hambruna en Samaria. Y así podemos encontrar muchos otros milagros que Dios obró por medio de este profeta. Vemos que nunca se apartó de él la presencia de Dios, incluso ya enfermo y en su lecho de muerte, seguía dando palabra. Es interesante ver cómo aún después de su muerte, el poder de Dios seguía presente en él. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Vemos que fue un hombre fiel a Dios, nunca dudó y por eso heredó la doble porción del espíritu de su maestro, que era el espíritu de Dios. Con ese mismo espíritu hizo grandes milagros y prodigios, y fue un hombre justo y con mucho amor para su prójimo. A través de la vida de Eliseo podemos ver cómo Dios usa a personas que tienen un corazón dispuesto a servir. ¿Y tu corazón es un corazón dispuesto?
Te invitamos a que compartas este mensaje que puede ser de bendición para otros.